voy a hablar del glow up que hay en Jesús. Buenas, ¿cómo andan? Empezamos a seguir sus pasos. Me han dejado un mensajito en los últimos comentarios de lo que tenía que ver con el soltar todo también con respecto al mundo. Y voy a aclarar algunos términos al empezar este video para que se entienda. Principalmente las cosas del mundo le llamamos a lo que el humano hace y lo que hacemos cuando básicamente no conocemos los pasos de Jesús y lo que Dios, digamos, no aceptamos a Dios como nuestro creador, ¿no? Y es un proceso, o sea, el soltar las cosas del mundo es un proceso. Por eso en uno de los comentarios, justamente que me impulsaron a hacer este video, así que gracias a Belu que me escribió. Ella es una seguidora de TikTok que me seguía cuando yo leía el tarot y me comentaba esto, que estaba en el mismo camino y que había muchas incertidumbres que tenía ella con respecto a, bueno, ¿de dónde voy a sacar ahora dinero? O mi emprendimiento siempre fue de esto, yo realmente siento el llamado, pero no sé qué hacer, tengo mucho miedo, me siento perdida. Y es algo que realmente estoy atravesando y que puedo hablar de mi experiencia. Como siempre digo, acá estamos para encontrarnos en algún modo, para hablar de lo que yo, Valentina, estoy experimentando en todo este proceso, ¿no? Que en su momento era la espiritualidad mundana y hoy es en el reino de los cielos, ¿no? Viviendo a través del espíritu que Dios me da, que es el Espíritu Santo, ¿no? Como dije, yo me considero cristiana porque creo en Cristo. Y me gustaría hablar del glow up que hay de todo esto. Y siento que este glow up es más allá de los mejores productos que puedes usar de perfumería, las mejores bases, las mejores rutinas que puedas tener. Porque acá trabajamos desde el ser, trabajamos el espíritu, en fortalecer el espíritu, ¿no? O sea, y que nuestro espíritu esté conectado a Dios, nuestro creador, siguiendo, como dijimos, la palabra. Vamos a leer algunos versículos. El otro día estaba orando y justamente yo decía, bueno, me llegó esta consulta, me movió un montón de cosas porque realmente me interpelaba un montón, porque es algo que estoy atravesando. Y la primera respuesta que sentí al orar y estar en silencio a través del Espíritu Santo fue moverme hacia el versículo, mis anotaciones. Génesis capítulo 3, versículo del 4 al 5. Vamos a ir a la Biblia. La idea es que ustedes también puedan tener el momento de lectura. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, o sea, del fruto prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bien, ¿qué decirles? Principalmente, generalmente nosotros jugamos a ser dioses, ¿no? O sea, somos dioses acá en la tierra y nosotros tenemos los mismos poderes que nuestro padre y nos metemos en este tipo de prácticas o tratamos de hacer cosas a sentido nuestro, o sea, desde lo que nuestra identidad del mundo eh, nos dice y nos dicta qué hacer con nuestras necesidades mundanas, ¿sí? En este caso, bueno, obtener más dinero, verme de tal manera, conseguir ciertas cosas, escuchar ciertas canciones o pertenecer a un cierto grupo de personas y demás. ¿Qué pasa? No vamos a morir en carne, por supuesto, como dice la tentación, ¿no? O sea, no vamos a morir en carne en sí, pero sí vamos a morir en espíritu. Y ahí es donde empieza la perdición, porque cuando nosotros nos desconectamos de nuestro Padre, empezamos a tomar decisiones y empezamos a utilizar los dones que Él nos dio para el mundo, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que yo te diría si vos estás viendo este video y sobre todo ante la consulta que recibí, que obviamente vengo trabajando un montón, es que es un proceso y el proceso es dejar de identificarnos con el mundo, porque cuando ya nuestro Padre nos llama y nos saca del mundo, ¿sí? Nos lleva a crecer en espíritu, a reconocernos en su reino, a vivir en su reino, en los cielos, en el reino de Dios, nos dejamos de identificar con todo este tipo de situaciones en las que nosotros jugamos a ser Dios. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza, pero de Jesús. Nosotros tenemos que seguir sus pasos
Y como bien les dije en el video anterior, porque esto va a ser toda una seguidilla, tenemos que seguir sus mandamientos. Ahí está el paso a paso de cómo comenzar, para poder empezar a adentrarnos en el libro de la vida, ¿sí? La vida eterna, donde nosotros entendemos que fuimos creados y estamos puestos aquí y ahora con un propósito, ¿sí? De Dios, como por ejemplo Dios a través del Espíritu me habló y me dijo, bueno, o sea, vamos a hacer un video en base a esto y vamos a utilizar estos versículos para poder explicarlos, pero esto llevó un entendimiento de días y de oración y de escucha y también procesos propios. Cuando nosotros nos salimos del mundo empezamos justamente a, como hay una pequeña guerra entre la identificación de la carne que nosotros teníamos, ¿no? Cuando fuimos identificándonos o creando una falsa identificación con respecto a las cosas que nosotros vivíamos y la nueva identidad que se quiere instalar en Cristo. Por supuesto, como les había comentado en el video anterior, era mucho esto de no hay que hacerlo de manera forzada, pero se va sintiendo, ¿sí? O sea, se va sintiendo la necesidad de dejar de hacer o cumplir con ciertas cosas que antes hacíamos y que por supuesto es un proceso muy lento, pero primero necesita, y acá va a ir respondiendo la duda, se necesita de empezar el proceso de la purificación, ¿sí? Y probablemente vayas a aburrirte un montón porque por lo menos lo que a mí me está sirviendo mucho es no estar en redes sociales, no estar mirando lo que hacen amigos o personas que yo me llevaba del mundo y estoy empezando a adentrarme muchísimo más en la iglesia, ¿sí? La congregación en la que a mí Dios me dijo, bueno, es acá, es acá. Y hay que entender que las correcciones que vamos teniendo, obviamente a veces pueden ser duras porque nosotros estamos como torcidos y nuestro Padre nos va enderezando. Y ese enderezarnos puede doler, ¿sí? Puede ser incómodo, puede ser hasta inclusive como aburrido. A mí me viene pasando de que, bueno, al empezar a dejar de escuchar música mundana, al empezar a dejar de tener hábitos de antes, como scrollear en redes sociales, como, bueno, ahora no estar leyendo las cartas y no sé, o sea, empezar mis mañanas de manera diferente y ahí después me voy a meter en lo que tiene que ver el glow up en Jesus, que es lo que nos interesa a las girlies y a los chicos que me están mirando del otro lado, que te da un brillo realmente muy especial y que tiene que ver con algo interno, porque es nuestro espíritu, o sea, el espíritu de Dios obrando en nosotros, ¿sí? No estoy hablando de religiones, como siempre digo, estoy hablando desde lo que es la palabra, ¿sí? Todo esto que les estoy compartiendo está acá. Después, ¿no? Yo había notado algo con respecto a ese versículo, Génesis capítulo 3, versículo del 4 al 5, que sentí esto. Cuando jugamos a ser dioses, nos perdemos. No debemos ver más de lo que nuestro Padre nos muestra y nos brinda. Por eso lo de las prácticas espirituales. ¿Para qué indagar en la parte humana, esa falsa identificación, la carne que muchas veces busca como entender por qué me pasó esto, por qué me está pasando lo otro, por qué tal persona no me elige, no me quiere, por qué queremos buscar más allá de lo que nuestro Padre en el silencio, en la oración, en la tranquilidad nos da el mensaje? Asimismo, desde que estoy orando todas las noches, todas las mañanas y durante el día, porque tengo bastante tiempo libre hoy en día, pero entiendo que por más de que yo quiero salir a accionar y hacer un montón de cosas, primero tengo que dejar de identificarme con un montón de situaciones que por mucho tiempo llevé como reales y no lo son. Entonces, conocernos también en ese lugar, en ese vacío, en ese silencio donde Dios quiere justamente plantar su semilla y de nosotros depende cuidarla, sembrarla y realmente no mezclarla con semillas del mundo. Y esto es algo muy fuerte que después tengo algo muy preparado y que ya se está trabajando, pero bueno, cuando Dios diga se va a lanzar, que tiene que ver con esto de elegir parejas del mundo, de mezclarnos también con otras personas, no porque los otros estén mal, sino porque si Dios nos está poniendo un deseo en nuestro corazón y nos está diciendo tipo, che, esto ya no más, primero hay que hacer un proceso de purga y hay que tener muy en cuenta y es muy importante esto de cuidar la semilla que Él está sembrando en nosotros para que no venga ese falso Dios que hay allá afuera y todo eso nos dé no solamente un fruto que tal vez no es
tan gozoso como el que nuestro Padre tiene para nosotros, sino que también cosechemos las semillas de este mundo, que son las que justamente nos arman en esa falsa identificación, ¿sí? Voy a ir explicando mucho más esto a lo largo del video porque es mucha información y también obviamente la estoy procesando y estoy trabajándola muchísimo, así que no me quiero perder en los detalles. Morimos así, ¿no? En el espíritu, no en carne, pero obviamente que empiezan a dejar de tener sentido un montón de situaciones y empezamos a perseguir cosas del mundo y a desesperarnos justamente por eso. Y ahora que no voy a tener dinero, dejáselo y entregáselo todo a Dios y vos cultivá esa semilla que Dios puso en vos. Bueno, el orden. A mí me pasó mucho de realmente, o sea, donar un montón de ropa, deshacerme de un montón de ropa que realmente me identificaba con el mundo. Bueno, el padre en una de las congregaciones que estábamos teniendo me pidió que me sacara todos los piercings, que use una determinada ropa, que me haga ver como esa mujer virtuosa, que me tome los momentos para orar. A veces me despierto a medianoche y realmente, generalmente es de 4 a 5, 5 y media de la mañana y realmente me hace orar y me muestra versículos específicos que cuando los busco me dan un mensaje muy, muy, muy en el, al grano, ¿no? Y como que me dice, bueno, esto es lo que vas a tener que trabajar hoy, ahora, en este día que te espera. Por otro lado, me mostró bueno, perdón, decía, morimos así en espíritu, no en carne, y nos entregamos al mundo, ¿sí? O sea, cuando nosotros realmente comemos de ese fruto, morimos en espíritu, no en carne, pero nos entregamos justamente a la carne, al deseo, a los placeres que son del mundo, ¿no? O sea, esto de, bueno, las meditaciones no son malas, pero sí obviamente hacerlas con un propósito que para mí es poniendo principalmente a Dios, como que es lo que Él nos quiera mostrar y nos quiera guiar en cada uno de los mensajes que nos dé. No, entonces esto de, bueno, dejar de leer el horóscopo, dejar de regirnos por el tema de los planetas y las situaciones, también esto de buscar mensajes en lo mundano como para justamente volver a lo real que está acá. Los mensajes siempre están acá y para mí lo más poderoso es la oración, o sea, el orar, entregarnos a adorarlo, a escuchar sus alabanzas, a poder justamente estar en contacto con Él, abrirnos, invitarlo a que entre a nuestra vida y que nosotros justamente podamos en ese silencio, que no solamente son 5 minutos, o sea, realmente tienen que dedicarle tiempo, por eso les digo, es como conocer a una persona nueva, entonces es conversar, contarle su día, hacerle cartas, que ahora ya vamos a entrar ahí, que es justamente en este glow up que les quiero contar, pero tiene que ver mucho con dedicarle ese verdadero momento y para eso necesitas tiempo y muchas veces estamos corriendo con cosas del mundo que nos quitan ese tiempo en el cual nosotros podemos cultivar el verdadero vínculo con él, ¿sí? Entonces, cuando salimos de estas cosas del mundo, ¿no? Volvemos justamente a reconocernos en la verdad, viviendo en ella, muriendo desde esa falsa identificación del mundo para pasar a la verdadera identidad que Dios nos quiere dar y que para lo que fuimos creados, ¿sí? Con ese propósito. Entonces esos dones no es que desaparecen, sino que esos dones son ahora bien utilizados con el propósito que Dios tiene para nosotros. Como digo, es muy necesario todo este proceso. Como les decía en el video anterior también, como que Dios nos saca del barro de la sociedad y justamente Él, esa transformación que hace es el testimonio vivo de cada uno, que es justamente lo que Él quiere para nosotros, que nosotros contemos, ¿no? Su transformación personal en cada uno de nosotros. Por otro lado, en una de las en esta oración que estaba haciendo yo, me marcó lo que era Éxodo 10, capítulo, versículo 24, que lo vamos a buscar, como siempre, vamos a manejarnos ahora, se los voy a leer. Éxodo 10, versículo 24. Entonces, Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Bien, fuerte. Cuando nosotros, justamente acá volviendo al comentario que me habían dejado en YouTube de esta colega, como que cuando nosotros empezamos a conocerlo a él de repente,
decimos, bueno, voy a hacerlo por partes, ¿no? Como, bueno, voy a servir de hasta acá o voy a entregarle esto y esto me lo voy a quedar porque esto por el momento todavía me sirve. Por supuesto que es un proceso, pero hay que servirlo todo a él, dejarle todo en sus manos. O sea, ya está, todo lo que conseguís de la carne, fin del asunto. O sea, no me pertenece y ahora mantenerme en ese vacío, dejar que poco a poco me vaya procesando, como bueno, principalmente fue, como yo les decía, y algo que me pasó con mi hermana espiritual y mi amiga, era esto de, bueno, cuando empezamos a conectar con él, fue como la necesidad instantánea de, no sé, dejar de escuchar música del mundo, dejar de mirar ciertas cosas del mundo también, dejar de tener cierto tipo de conversaciones o de participar de ciertas reuniones donde realmente, o sea, sentíamos que no adoraban a nuestro padre, ¿no? O sea, y es algo muy bonito también esto de, que se los dije en el video anterior, de poder empezar a rodearnos de personas que realmente tengan a Dios en su corazón y también estén en el mismo camino porque es mucho más fácil. Por eso esto de, insisto, las congregaciones, ir a una iglesia, conectar con la iglesia, o sea, no es fácil tampoco. Por mucho tiempo yo busqué hasta que, bueno, llegué a una que me siento totalmente identificada. Y no tengan vergüenza, porque también pasaba mucho esto, como que a veces a uno le da mucha vergüenza decir, no, o sea, soy cristiano, soy hijo de Dios, y hablar, y la gente obviamente no está, o sea, hoy en día el mensaje está bastante claro y muchas personas están, gracias a Dios, teniendo este despertar, pero, pero es mucho más sencillo cuando estamos acompañados y no hay que tener vergüenza, o sea, al contrario, hay que estar orgullosos y tratar de evangelizar y dar su mensaje, ¿no? Servir todo a Dios y no escatimar. Pues Él es el dueño de todo, o sea, Él es el dueño de todo lo que está acá, porque fue el creador de absolutamente todo, ¿ok? O sea, todo, todo. Más allá de lo que el humano por sí quiere crear, pasando por alto y jugando a ser dioses, ¿ok? Entregarnos a Él de lleno sin miedo. Nuestro Padre nos renueva y nosotros debemos confiar en Él dejando todo en sus manos, inclusive lo que creemos maravilloso o bienes materiales que son del mundo. Él obviamente nos va a ir purgando de a poco y nos va a ir mostrando el camino. Por eso la oración es lo más importante. Orar, orar. No, pero no sé cómo hacer. Bueno, arrodillate, ponete una música, una alabanza, o sea, y simplemente no sé cómo hacer. Yo empecé así, o sea, estoy perdida, no sé, quiero sentirte, te invito a mi vida, empezá a orar en mí. Guíame, o sea, fue un proceso bastante largo, como les digo, hasta que, bueno, hoy siento que está renovando realmente todo porque mi apertura es verdadera. Y es un proceso. O sea, hay quienes conectan en el momento uno, hay quienes lo buscan por años como me pasó a mí, y después llega como esa conexión real, porque realmente los tiempos de Dios son perfectos y Él sabe cuándo, cómo y la cantidad de experiencias que tenés que pasar y también las resistencias, ¿no? Como esto de bueno, creo en Dios, sí, y digo que creo en Él, pero sigo en las prácticas mundanas. Sí, bueno, vas a poder construir un montón de cosas, pero tarde o temprano, o sea, va a haber un punto final o un quiebre en el que realmente, o sea, te entregues a Él de lleno. O sea, Él nos da la posibilidad de elegir y libre albedrío hasta que te dice, bueno, basta, vení, vení para acá. Bueno, después el tercero, y acá nos vamos a meter a la última parte del video, que es el glow up, que para mí es lo es todo, más allá de todo lo que tiene que ver con el mejor skincare, la mejor rutina, la mejor exigencia que puedas tener y todo lo del mundo, que todo eso es buenísimo, ¿sí? O sea, lo banco un montón porque yo también me cuido, o sea, me gusta y de hecho voy a hablar de eso, o sea, nuestro padre quiere que nosotros, y sobre todo si hay mujeres que me están viendo, que nos cuidemos, que nos amemos, que nos demos ese lugar, ¿sí? O sea, somos realmente preciadas. Pero todo lo que le da sentido y ese brillo en tus ojos, en tu piel, en tu ser, es el Espíritu Santo obrando en vos, ¿ok? Que eso ahora vamos a pasar. El último versículo que en oración justamente sentí fue Marcos capítulo 5, versículo del 34 al 36. Y lo vamos a buscar. Marcos. Acá. Capítulo 5, versículo acá. Y él dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro?
Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, créeme solamente. Y si quieren, nos vamos al versículo 41, del 39, mejor dicho, y dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y dice, tomando la mano a la niña, le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. La niña se levantó y andaba. Pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Pero él mandó mucho, que nadie lo supiera y que se le diese de comer. Es decir, cuando nosotros, sí, o sea, nos entregamos a él, la fe es la que realmente nos salva, ¿sí? O sea, el confiar, ok, tipo, tengo tiempo libre, ok, tipo, ya no hago las prácticas que hacía antes, ok, dejé todo mi mundo anterior, mi mundo del mundo, mi falsa identificación, ¿qué voy a hacer? Y bueno, este es tu momento para justamente orar, tener fe, tener momentos de silencio, o sea, al principio es compartir tu vida con él, o sea, es como iniciar una relación nueva. Entonces necesitas conocerlo, por eso hay tanta lentitud, hay tantas incertidumbres y demás, pero en la fortaleza de él, una vez que se te haga hábito, se te va a ir entregando tipo el mensaje y cada una de las acciones que tenés que llevar a cabo. ¿A qué vamos con este versículo? A que a veces realmente, o sea, lo que nos salva es la fe hacia él, o sea, la confianza. El justamente entregarlo todo y decir, bueno, me lo tomo en serio. O sea, mi relación con Dios, ¿no? Y siguiendo los pasos de Jesús. Por otro lado, con el versículo de la niña, dice justamente Talita Kumi, que es levántate y anda. Fue algo que a mí me pasó, que lo sentí mucho cuando lo recibí a Cristo, que bueno, o sea, mi cuerpo se desvaneció y yo sentí eso, como levántate y anda, ¿no? Como que ahí fue cuando me desperté, digamos. Fue muy maravilloso ese momento. Y me resonó un montón cuando llegó ese versículo a mí, porque la salvación no solamente es para nosotros, sino también para aquellos que nos conocen desde el mundo, ¿no? Desde la falsa identificación y nuestro testimonio vivo, lo que les decía recién, o sea, que no somos los únicos que nos transformamos, sino también son invitados todos los que nos rodean a esa transformación. La semilla es entregada para todos, ¿sí? En silencio. Cada uno sabe cuando llega el mensaje, cada uno sabe cuando siente el llamado, porque esto es algo muy personal, de en el momento, lo que fuera. Puede ser que vos veas este video y digas, che, lo siento, o puede ser que, no sé, veas a una persona en la calle, o no sabes cuándo, pero se te entrega la semilla en silencio y es ahí donde justamente queda en tus manos el cuidarla y hacerla crecer, o básicamente dejar pasar el mensaje. Ahora sí, dicho un poco esto, decirles que no es fácil, ¿sí? Porque es renunciar a los deseos de la carne y renunciar a la falsa identificación que teníamos antes, y esto, por supuesto, tiene que ver con el ser cuidadosos y no mezclarnos, ¿no? O sea, esto tomarlo muy en serio, o sea, no sirve de nada, o sea, orar y estar a disposición de él y entregarnos a él y después, no sé, ir y a seguir haciendo cosas mundanas. No digo que no, porque, o sea, obviamente es un proceso, pero ser conscientes con eso. O sea, de nada sirve que vos vayas al culto y después, no sé, como les decía el apóstol, tipo, te vayas a bailar y estés escuchando canciones que adoren a dioses falsos de este mundo, ¿no? Como, bueno, o sea, vamos a tratar de ser coherentes. Por eso es una relación que se va construyendo de a poco, y si al principio sentís mucha incertidumbre, es muy normal. Y si sentís vacío, si sentís como, uy, ahora tengo un montón de tiempo, bueno, utilízalo para conocerte y conocer a tu padre. Y todo se te va a ir entregando, como se me entregaron todos los mensajes para poder hacer de a poco este video, que me siento como muy principiante todavía porque lo estoy aprendiendo, pero bueno, la idea de YouTube siempre fue como poder compartirles mi proceso y documentar todo, como les digo, no borré ningún video, no borro nada, porque para mí es eso, como que se vaya viendo la verdadera transformación, que ese es el verdadero testimonio y todo lo que yo le puedo entregar a Dios hoy. Bueno, ahora sí, llegando al final de este video, les voy a compartir lo que para mí es el Glow Up. Glow Up, que lo vamos a buscar acá porque lo tengo todo. Principalmente para mí, para tener un Glow Up en Jesús. Principalmente establecer una rutina con Dios. O sea, una rutina en la que vos, matutina, puedas empezar tu día y realmente
como decir, bueno, yo tengo una agenda, tengo un montón de cosas humanas, obviamente, porque soy un humano, entonces tengo que cumplir con un montón de cosas, pero principalmente dejarlo toda a la voluntad de él y ponerlo, o sea, él ante todas las cosas. Entonces, tal vez levantarnos y antes de utilizar el teléfono, o sea, poder, no sé, leer un versículo, orar, escuchar algunas alabanzas, o sea, poder realmente dedicarle tiempo. O sea, si no sé, tenés que arrancar tu día a las 8 de la mañana porque tenés que ir a trabajar, aunque sea levantarte una horita antes, como para poder realmente darle un tiempo a él. O sea, un tiempo de verdad, o sea, de entrega, ¿no? Donde vos puedas leer la palabra, donde vos tengas el sentido de decir, bueno, esto, a ver qué es lo que me quiere enseñar hoy, porque siempre hay un mensaje donde él te va guiando justamente para que vos lo tengas presente en el día, ¿no? Pero hay que darles el espacio a que eso suceda. Entonces, si vos venís de grandes meditaciones y demás, como bueno, hoy te entrego mi día, gracias, o sea, poder disfrutar de las cosas que Él nos entrega, como que no dejar pasar las cosas sencillas, ¿no? O sea, el sol o la lluvia, o agradecer lo que sea y también, o sea, permitirle que Él entre en tu vida y que a través del espíritu empiece a obrar en vos y que justamente puedas tener entendimiento, que todos tenemos la posibilidad de entender, solo que nos tenemos que entregar a darle el espacio a poder entender su palabra. Entonces, ¿qué actos me acercan más a Dios? ¿No? Entonces, bueno, a ver, no sé, Jesús, ¿cómo se manejaba? O sea, ¿cómo actuaba? Eh, como les decía, poner objetivos a voluntad de él. Cuando ponemos objetivos a voluntad de él, les juro que es mucho más fácil. Como, bueno, esto de las redes sociales. O sea, a mí me cuesta mucho porque yo soy una persona muy instagramera. O sea, yo amo Instagram, o sea, a mí me encanta. Yo, tipo, scrolleaba muchísimo tiempo y veía, tipo, tarot, veía horóscopos, veía esto y veía lo otro. Y cómo tener una rutina genial, y cómo poder lograr esto y cómo poder lograr lo otro. Pero me estaba faltando la base más importante, que era la raíz de ponerlo a su voluntad. O sea, si yo quiero lograr esto, lo pongo a tu voluntad. Entonces fue como, bueno, yo no voy a entrar más tipo a Instagram hasta que realmente yo lo sienta, o por lo menos cuando quiera dar un mensaje o publicar un video de YouTube o mantener en contacto mi comunidad y hacerla crecer, pero cómo yo puedo honrarte mucho más. Entonces, bueno, no voy a hacerlo, pero lo voy a poner a tu voluntad. O sea, lo hago por vos, ¿entendés? Lo hago por ti, Señor. Entonces, esto también me está ayudando muchísimo a que esto se cumpla. O sea, realmente no tengo la necesidad de estar en redes. Y si bien hay muchísimo tiempo libre, o momentos de mucha tranquilidad o de aburrimiento, porque es normal, porque también vivimos en un mundo recontra acelerado, que el estar aburrido o el tener tiempo libre, o sea, lo tratamos de llenar con un montón de cosas y ahí es donde entran los deseos de la carne. Pero siento que es muy importante como esto. Cuando lo hacemos con ese propósito que es Él, es mucho más sencillo. Y nos permitimos darle el espacio a conocerlo más a Él. Entonces no es tiempo en vano, es tiempo que vos estás invirtiendo en tu glow up. Entonces, escuchar alabanzas, orar, pasar tiempo con él, tratar de justamente alimentar a tu cuerpo, tener, o sea, realmente un desayuno nutritivo o un desayuno que sea con un propósito, porque no solamente quiere que nutramos nuestro espíritu y nos nutramos nosotros de su palabra, que es ese pan, sino también nuestro cuerpo con alimentos que podamos entender, ¿no? O sea, saludables, nutritivos, y que sea un momento de, bueno, ayuné y ahora estoy desayunando justamente con él. Ahora pasamos al punto número 2, que esto también me parece súper copado, que tiene que ver con el leer la Biblia, o sea, empezar a entender su palabra, cómo es que Dios se comunica, cómo Él habla, o sea, entender su lenguaje también. Cuando estamos conociendo una persona nueva en nuestra vida, tenemos que ver cómo habla. Entonces, lo mejor que podemos hacer es ver cómo habla su Hijo, Jesús. En algún momento, ¿sí? En cualquier momento que vos tengas, dedicarle, o sea, un ratito a la tarde, un ratito a la noche, o sea, no solamente que sea algo de, bueno, estoy apurada y se me va el tiempo y lo hago porque ahora me olvidé de hacerlo, obvio que es válido porque hasta que se haga hábito, eso pasa y me ha pasado, pero bueno, o sea, poder tener momentos diferentes del día donde vos digas, bueno, voy a respirar, y sobre todo cuando uno empieza a soltar un montón de cosas de la falsa identificación que tenía antes y del mundo, las cosas del mundo, empezás a tener un poco más de tiempo libre, entonces bueno, estoy un poco aburrida o lo que fuera, voy a descansar, pero ahora entonces voy a tratar de estar en oración, de respirar un poco, de conectar con él, de invitarlo a mi vida y ponerme a leer la palabra, que también tienen Biblias, obviamente, tipo online,
pero tratar de empezar a abrirnos ese mensaje y les prometo que Dios, o sea, les va a decir qué tipo de versículo leer en un momento. O sea, esto sucede y no soy la única a la que le está pasando, sino que uno lo va sintiendo. Como, che, tengo ganas de indagar en este pasaje o tengo ganas de, bueno, háganle caso a eso y busquen porque la información realmente está. Por otro lado, punto número 3, organizarnos. Dios es un Dios ordenado, justo y de paz. Y Él lo que más quiere es que nosotros estemos ordenados. Entonces, en este proceso, que también lo estamos conociendo, no solamente ponernos cosas a roleta en nuestra agenda, sino que también ordenar nuestros espacios, ordenar nuestra ropa, ordenar nuestras cosas, tener todo en claridad, como para que nosotros también podamos movernos claramente en nuestro espacio, ¿no? Donde Él nos ubica hoy. Y con nuestras cosas también, o sea, ponernos ciertos horarios u objetivos a voluntad de Él, pero bueno, como hoy voy a hacer estas 3 cosas con este propósito y lo voy a tener a Dios presente antes de comenzar cualquier actividad, bueno, Dios, esto te lo entrego, o sea, obra a través de mi espíritu, el Espíritu Santo. Entonces, nada, para sentirnos ordenados en todo, porque bueno, como les digo, Él es un Dios de orden. Ficamos con intención de poder honrarlo a Él, ya que, o sea, también es una manera de honrar el tiempo que Él nos está regalando en esta tierra y en este día, ¿sí? Es muy importante esto. El resto, obviamente, no para controlar, sino que queda en manos de Él, ¿sí? Porque nosotros no tenemos control de absolutamente nada, sino de ser ordenados y obedientes con Él. Es un proceso, son pequeñas cosas. Entonces es eso, como estamos en obediencia, nosotros le demostramos a nuestro Padre que estamos utilizando bien su tiempo y que no solamente estamos cumpliendo con cosas del mundo, sino que estamos rindiéndole culto a sus enseñanzas y estamos tratando de involucrarlo en nuestra vida, ¿sí? Y esto es mucho más sencillo. Obviamente es un proceso, por eso les decía de que, y volviendo al comentario que me había dejado Belu en el video anterior, que era como, uy, y ahora no sé qué hacer. Bueno, justamente es eso, empezar a conocerlo. Si ya te llamó, si ya te dijo, bueno, deja las cartas, empieza a entregarte a mí, es justamente empezar a otorgarle tiempo hasta que él empiece a decirte de qué manera accionar. Y muchas veces, que esto es algo que me pasó en mucho tiempo antes, fue como, uy, tengo que destruir todo, tengo que formar todo nuevo. No, tal vez lo que ya tenés, nutrirlo muchísimo más y no quedarnos justamente con, ay, ya tengo conocimiento en esto, o ir descartando cosas, sino cómo puedo yo aprender más y adquirir más sabiduría sobre lo que yo ya sé, porque estamos aprendiendo todos los días y hay grandes aprendizajes. De hecho, capaz que hoy leemos un versículo y nos transmite una cosa y un tiempo después nos transmite otra, y dependiendo de esas enseñanzas que el Padre nos quiere dejar, pero justamente, o sea, poder honrarlo en este proceso, ¿sí? O sea, y dedicarle el tiempo que requiere empezar a tener una rutina teniéndolo en cuenta a él, ¿sí? O sea, y empezar a accionar en base a lo que nuestro Padre quiere para nosotros con ese propósito del cual fuimos creados, ¿sí? Le brindamos justamente el respeto con nuestras acciones. Punto número 4 para mí es súper importante, bueno, esto de escuchar alabanzas, o sea, poder estar con la música del cielo, o sea, poder justamente, o sea, aprendernos tipo sus canciones, indagar en sus canciones, porque realmente tienen mensajes maravillosos que nos recuerdan, ¿no? Quiénes somos y esto de la gratitud. Poder agradecerle las pequeñas cosas o nuestro día, dedicarle cartas, contarle si nos sentimos bien, si nos sentimos mal, poder tener como estos puntos para mí son súper importantes porque simplemente, o sea, hay algo que me gusta muchísimo, que hay un versículo, no recuerdo bien cuál era ahora, pero dice, fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Tenemos incertidumbres aunque no sepamos, o sea, sigamos fieles a Él porque Él nos va a bendecir. Y justamente ahora, que es algo que estábamos hablando en la congregación, es que estamos en un tiempo de siembra. Entonces siembren, 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 que ya van a poder cosechar, sean fieles. Y creo que el poder hablar con él, o sea, contarles cómo nos sentimos, qué es lo que nos está pasando, cuáles son nuestras dificultades, pero seguir agradeciendo los pequeños detalles que hay, más allá de todas las incertidumbres que la carne tenga, es una manera también de honrarlo y de invitarlo a nuestra vida cada vez más para poder enderezarnos y poder estar en el camino cada vez más, ¿no? Poder disfrutar de sus creaciones, salir a caminar, esto de que ahora vamos a entrar en eso, hábitos saludables y cuidado personal,
pero tiene que ver mucho esto, como disfrutar sus creaciones, ¿no? O sea, de todo lo que nos dejó, que no necesitan justamente más que nuestra presencia para disfrutarlas, ¿sí? O sea, del sol, del salir a caminar, de lo que fuera. O sea, ya las creaciones que Él nos dio son un montón, entonces poder disfrutarlas también es honrarlo, ¿sí? Y eso nos ayuda cada vez más a ver con propósito y con mayor plenitud todo lo que fue creado y justamente enfocarnos cada vez más en él y aprender a mirar el mundo con sus ojos. Y no con los ojos de, bueno, esto que hablábamos al principio, de la fruta, ¿no? O sea, el fruto prohibido que nos hace jugar como dioses y podemos ver lo malo y lo bueno, indagar en cosas que Dios no quiere eso, o sea, Dios nos va a ir mostrando en el camino. Por eso este tipo de hábitos que nos hacen tener un glow up en Él y justamente afianzarnos muchísimo más a Él. Como número 5 tenemos hábitos saludables y cuidado personal, que esto tiene que ver con comer alimentos reales, movernos, tomar agua, dormir temprano, tratar realmente de llevar una rutina en la que nosotros honremos a nuestro cuerpo y honremos nuestra presencia, ¿sí? O sea, esto de llevar un orden y obviamente tratar de estar tranquilos, porque lo que Dios quiere es que nosotras, sobre todo y nosotros, estemos en paz y que podamos justamente construir paso a paso, o sea, ir justamente cultivando su semilla de a poquito. Entonces, descansar con él, dejar el celular una horita antes de irnos a dormir y poder justamente empezar a orar, empezar a tener una rutina donde yo le empiezo a hablar, donde empiezo justamente a invitarlo a que me acompañe este fin de día para poder hacer como un balance y también, no sé, tener como no solamente en el día, capaz anotar momentos de gratitud o lo que fuera, o dejarnos carteles o cositas donde nosotros miremos y podamos tener su presencia, sino que también, o sea, poder hacer un fin de día y dejarle algo escrito o simplemente orar. Decir un montón, como, bueno, Padre, gracias por este día, honro esto y demás, y bueno, lo que a usted salga en ese momento, porque eso también es algo que se va aprendiendo, ¿sí? Es muy importante invitarlo a nuestra vida. Invitémoslo. Padre, te invito a que entres en mí, a que a través de tu espíritu empieces a orar, que me ayudes. Y vas a ver cómo hay un montón de cosas del mundo que van a empezar a dejar de interesarte. Y aunque vos sientas que no tenés concordancia con lo que pasa allá afuera y con amistades o lo que fuera, te aseguro que si empezás a conectar con otras personas también que están en Cristo, o sea, cristianos, hermanos realmente espirituales, vas a ver que esto es muy normal y vas a entender por qué Dios te sacó de ahí y por qué te puso en otro lugar, que es este caso el llamado que Él tiene para vos hacia la vida eterna. O sea, Dios no busca perfección en nosotras, sino que busca compromiso. Y por último, llegando al final de este video, esto es un proceso, ¿sí? O sea, es un proceso. Y principalmente cuando empezamos a cuestionarnos y a dejar cosas del mundo, probablemente nos vamos a sentir un bicho raro porque obviamente, o sea, nos vamos a empezar a dar cuenta de un montón de cosas que nosotros hacíamos para justamente agradar y obedecer a falsos dioses y a obedecer a lo que tiene que ver con los sentidos de la carne y a esto de tengo que buscar respuestas y hacer esto y hacer lo otro, y es mucho más fácil, pero requiere justamente del compromiso y de las cosas pequeñas que te van a ir dando el glow up, la fortaleza y van a fortalecer justamente tus raíces para que tu fruto sea abundante, el fruto que Dios tiene para vos, que es justo, o sea, es igual para todos, pero depende del compromiso que vos obviamente pongas para con él y de lo mucho que lo invites a tu vida. Entonces es normal si sentís que tenés mucho tiempo, que no sabés qué hacer, si te nace la incertidumbre, pero como te digo, seguí estos pasos y nada, o sea, cultiva una buena relación con él. Y requiere justamente eso, de mucha voluntad y disciplina. O sea, es ahí donde nuestro Padre nos va enseñando justamente el camino para construir cosas grandes y poder sostenerlas. Y nos va a ir enseñando de qué manera poder utilizar esos dones que Él nos dio, que por mucho tiempo los utilizamos en cosas del mundo, para poder justamente florecer. Y eso nos va a ir dando un brillo especial, una forma especial, ¿viste? Esas personas que vos decís, no sé qué brillo tiene o por qué es tan hermoso o tan hermosa y bueno, es el Espíritu Santo obrando, te lo aseguro. Así que bueno, bombonas, bombones, o sea, los dejo. Espero que les haya gustado este video, que haya respondido sus dudas. Si tienen algo que les gustaría que hablen lo próximo, de todas maneras estoy preparando un par de cositas que ya he sentido a través del espíritu que quiero compartir. Así que nada, pero cualquier cosita me lo dejan en comentarios o me pueden escribir en Instagram valu.siendoinfluyendo y obviamente que los leo con mucho amor. ¡Mua! Bendiciones.